El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. La figura representa una instalación de aspersores para riego, como se puede observar. La toma se encuentra en el punto cero y dispone de una presión en ese punto de 28 metros de columna de agua. Es decir, justamente en este punto cero tiene 28 metros de columna de agua. Cada aspersor tiene un caudal de salida de 1440 litros hora. 1440 litros hora. El terreno es totalmente llano y horizontal y los aspersores están situados en la superficie del suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues el momento en que se pueda aplicar la ecuación de Bernoulli, como está al mismo nivel de referencia, Z1 y Z2 o los puntos de análisis van a ser los mismos, es decir, igual a 0, se van a rechazar. El terreno es totalmente llano y horizontal, como habíamos dicho, y los aspersores están situados en la superficie del suelo, al igual que la cometida en 0 y los nudos A y B. A. Obtener la solución más económica, calcular el costo, de tuberías que la presión en todos los aspersores sea como mínima de 25 metros de columna de agua. ¿Eso qué quiero decir con esto? Que en cada uno de estos puntos de los aspersores, para que trabajen de una buena manera, debemos garantizar una presión mínima de 25 metros de columna de agua. El diámetro utilizado en todos los tramos de la tubería de distribución, desde 0 hasta B, sea el mismo, es decir, 0A, A y B va a tener el mismo diámetro. El diámetro de todas las tuberías porta aspersores A4 y B8 va a ser el mismo para facilitar el diseño. Y dice que el factor de fricción para todas las tuberías es de 0,025. Y B dice obtener la máxima y mínima presión en los aspersores y determinar en cuáles de ellos se presenta. Notas, todas las separaciones entre nudos consecutivos son de 25 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Entre 0A, 25, entre A a B, 25, entre B y 5, 25, entre 5 y 6, 25 y así respectivamente. Se desprecia el efecto del término cinético y las pérdidas menores, ¿sí? Es decir, las pérdidas por velocidad aproximadamente 0 y las pérdidas por los accesorios aproximadamente 0 igualmente. Emplear las siguientes tuberías comerciales de PVC. ¿Listo? Entonces verifiquemos. Y estas son las tuberías de PVC. ¿Qué quiero decir con esto? Que los precios de las tuberías están en función de ¿qué? Del diámetro. ¿Listo? Del diámetro. Entonces, analicemos nuestro pequeño gráfico. ¿Listo? Para analizar nuestro gráfico podemos verificar que tenemos 8 aspersores, ¿sí? Las distancias entre cada uno de ellos, recuerden que es 25 metros. Y una de nuestras primeras alternativas era obtener la solución más económica. ¿Listo? Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, copiémonos de este pequeño grafiquito en la parte de aquí abajo, ¿sí? Y vamos a ir analizando. ¿Listo? Vamos a ir analizando. Lo primero que vamos a tener que hacer es transformar el caudal del aspersor a un sistema internacional. Entonces, vamos a analizar y vamos a colocar pasar el caudal a sistema internacional. ¿Listo? Ahí estamos. Entonces, lo que necesitamos es lo siguiente. Igual necesitamos un cuadro de texto para introducir nuestra formulita y sería 1440 litros hora
Y a eso lo que vamos a tener que hacer es la transformación al sistema internacional. Para ello, lo que nosotros conocemos es lo siguiente, que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y además, lo que sabemos es que una hora es igual a 3600 segundos. Una vez que hacemos los cálculos respectivos, obtenemos un caudal del aspersor de 4 por 10 a la menos 4. En este caso vamos a obtener en metro cubo segundo. ¿Listo? Entonces, este de aquí sería nuestro caudal del aspersor. ¿Sí? Entonces, en el literal número 1, lo que nos pedía a nosotros es obtener la solución más económica de tubería, de modo que la presión en todos los aspersores sea como mínima de 25 metros de columna de agua. Entonces, ahí está la señal de nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos analizar entre todos estos aspersores cuál va a ser nuestro aspersor más crítico. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos entre los aspersores más críticos, nosotros podríamos decir que tenemos el 4 y el 8. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor pérdidas por longitud de tubería. Y si comparamos entre el 4 y el 8, el nudo más crítico vamos a tener que es el número 8. ¿Listo? Entonces, si analizamos este punto, nosotros conocemos que en el punto 0 vamos a tener una presión de 28 metros de columna de agua. Y si nuestro punto crítico es el 8, entonces lo máximo que yo puedo perder va a ser 3 metros de columna de agua. ¿Listo? Entonces, anotemos unos pequeños valores por aquí. Decimos lo siguiente. Para dimensionar la red, se debe verificar la presión mínima permisible y se debe calcular la pérdida máxima. Es decir, como hemos dicho, en nuestro punto 0 voy a tener una presión de 28 metros de columna de agua. Entonces anotemos. Pues justamente aquí yo voy a tener lo siguiente. Recuerden que si estamos hablando de metros de columna de agua, es que esa presión en el punto 0 está dividida para el peso específico. Entonces, esta presión en el punto 0 tenemos de 28 metros de columna de agua. ¿Listo? Y a su vez debemos analizar qué aspersor es el crítico. Como hemos dicho, nosotros tendríamos dos posibilidades. La una que puede ser el aspersor 4 y el aspersor 8. Pero hemos dicho que al tener mayor pérdidas por longitud de tubería, mi aspersor crítico va a ser el número 8. Entonces, mi aspersor número 8, la presión mínima que debo garantizar es de 25 metros de columna de agua. Con estas dos presiones en esos dos puntos, ahora sí podríamos encontrar nuestra pérdida máxima. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y podemos decir que nuestra pérdida máxima va a ser igual a 28 menos 25.
es decir, 3 metros de columna de agua. Eso es lo máximo que yo podría perder al transportar el fluido entre el punto 0 hacia el punto 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Lo que nos queda por hacer es involucrar las pérdidas, en este caso por longitud de tubería. Vamos analizando lo siguiente. ¿Listo? Entonces, apliquemos nuestra formulita. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Que la pérdida máxima va a ser igual ¿a qué? A la pérdida desde 0 hasta A más la pérdida entre A hasta B más la pérdida entre B a 5 más la pérdida entre 5 a 6 más la pérdida entre 6 hasta 7 y finalmente más la pérdida entre 7 hasta 8. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a distinguir son dos tuberías. ¿Por qué? Porque nos había dicho el enunciado que lo que vamos a tener es OA a B, que van a ser las mismas, y desde B hasta 8 va a tener el mismo diámetro. Entonces podríamos decir que vamos a tener un tramo principal y un tramo secundario. Entonces anotemos. Tramo principal, ¿verdad? Que sería este. Y un tramo secundario que sería este de acá. ¿Estamos? Tendríamos así. Este de aquí lo podemos cambiar de color y tendríamos de esta manera. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Estas pérdidas de 0 hasta A y de A hasta B tendríamos pintadas de rojo y estas de aquí tendríamos pintadas de azul al ser el tramo secundario. Y recuerden, claro que sí, esto de aquí debe ser por lo menos menor o igual que ¿cuánto? Que 3 metros de columna de agua. ¿Estamos? Listo. Ahí tendríamos. Entonces lo que vamos a comenzar a analizar es los caudales que va a pasar por cada uno de estos ramales e ir involucrando en nuestra formulita de las pérdidas máximas. Recordando que las únicas pérdidas que vamos a tener en este sistema van a ser las pérdidas por longitud de tubería. Entonces, anotemos, copiémonos este grafiquito. Bueno, le agrupamos y ahora sí le copiamos y le pegamos. ¿Estamos? También utilicemos esta formulita de aquí. Eso.
Ahora sí, vamos involucrando nuestra formulita general. Recordando que las pérdidas por longitud de tubería, recuerden que es igual al 8FLQ cuadrado sobre pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Llevémosle un poquito más de acá. Y tendríamos lo siguiente. ¿Listo? En mi tramo desde 0 hasta A, vamos a tener 8FL. En este caso, tendríamos el caudal desde 0 hasta A elevado al cuadrado sobre pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. Pero si recordamos desde 0 hasta A, vamos a tener un diámetro principal, que lo vamos a colocar de esta manera. Tubería principal a la quinta. ¿Listo? Entonces vamos analizando igualmente nuestros otros términos. Más, ahora vamos a analizar desde A hasta B, pues nos puede servir toda esta partecita de aquí. Y vamos a tener 8FL, el caudal que va desde A hasta B, pi cuadrado, gravedad, diámetro. En este caso igualmente tendríamos el diámetro de la tubería principal y todo eso elevado a la quinta. Ahora vamos a la tubería secundaria. Entonces tendríamos más, control V, 8FL desde B hasta 5, pi cuadrado, gravedad. Y en este caso ya no va a ser una tubería principal, sino vamos a tener la famosa tubería secundaria, y eso elevado a la quinta. Más 8FL Q cuadrado, en este caso sería desde 5 hasta 6, pi cuadrado, gravedad, diámetro de la tubería secundaria, igualmente a la quinta, más desde 6 hasta 7, e igualmente de tramo secundario, más 8FLQ cuadrado, que en este caso sería desde 7 hasta 8, e igualmente de nuestra tubería secundaria. Esto dice que vamos a hacer menor o igual que 3 metros. Y tendríamos nuestra ecuación general. ¿Listo? Ahora vamos analizando, en este caso, los caudales que van a ir pasando por cada uno de estos tramos. ¿Qué les parece? Entonces, vamos analizando lo siguiente. ¿Listo? Si analizamos este aspersor número 8, nosotros tendríamos que para alimentar este aspersor va a tener que pasar un caudal del aspersor. Entonces, insertemos una pequeña flechita. Entonces tendríamos que el caudal que está pasando por esta tubería va a ser un caudal del aspersor. Un caudal del aspersor. Entonces vamos analizando las siguientes tuberías. Por acá
¿cuántos va a pasar? Por esta tubería va a pasar 2 caudales del aspersor. Por esta tubería, ¿cuántos caudales debería pasar? Debería pasar 3 caudales del aspersor para que uno se quede aquí, otro se quede aquí y el otro se vaya para allá. Por aquí, ¿cuántos va a pasar? Pues va a pasar 4 caudales del aspersor, ¿verdad? Y vamos a analizar las siguientes tuberías. Por aquí, por esta, desde A hasta 4, ¿cuánto va a pasar? 4 caudales del aspersor, ¿verdad? Y por este tramo entre A y B, ¿qué caudal estaría pasando? Pues estaría pasando este mismo de aquí. Entonces tendríamos control C, control V, y tendríamos que por aquí también está pasando 4 caudales del aspersor. Entonces, si analizamos, nosotros tendríamos que por esta tubería principal desde 0 hasta A, debería pasar 4 para acá y 4 para acá. Entonces, vamos a obtener que por la tubería principal desde 0 hasta A, van a pasar 8 caudales del aspersor. ¿Sí? Estamos. Entonces ahora sí vamos analizando, ¿sí? Y vamos a ingresando todos los valores, recordando a su vez que nosotros tenemos esta longitud, que va a ser la misma para todos los tramos, porque hemos dicho que cada una de las separaciones, ¿cuánto va a valer? Pues 25. Entonces lo que yo puedo hacer es sacar un factor común. ¿Listo? Recuerden que esta partecita la podíamos haber pintado como roja, conociendo que ese es el tramo principal, y este de aquí de azul para verificar que es el tramo secundario. Entonces, vamos a analizar. ¿Listo? Aquí podemos ingresar una pequeña notita. Que puede decir lo siguiente. La longitud de los tramos es de L igual a 25 metros. ¿Estamos? Y ahora sí vamos ingresando nuestros términos. ¿Listo? Hemos dicho lo siguiente, que podemos sacar un factor común. Entonces hagámoslo. ¿Sí? Tengo lo siguiente. Analicemos en primera instancia nuestro tramo principal. Entonces, nuestro tramo principal, lo que yo puedo sacar de factor común es que 8F L dividido para pi cuadrado, gravedad, diámetro en este caso, recuerden que estamos en la tubería principal, diámetro de la tubería principal y todo esto elevado a la quinta. ¿Por qué no podemos sacar el caudal? Porque recuerden que tengo distintos caudales que está pasando por cada una de estas tuberías. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Tendría el caudal de 0 a A, esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Más, déjenme anotarle esto, el caudal desde A hasta B, elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a pintar de rojo para verificar que es el tramo principal, ¿verdad? Más, colocamos nuestro nuevo factor común, pero en este caso va a ser azul, significando que es de nuestro tramo secundario, entonces aquí sería tramo secundario. Y vamos a tener
lo siguiente. ¿Listo? El momento en que saco un factor común, voy a tener el caudal desde B hasta 5. Esto igualmente de color azul, más el caudal de 5 a 6, más el caudal de 6 a 7, y más el caudal de 7 a 8. Y recuerden que todo esto hemos dicho que por lo menos debe ser menor o igual que 3 metros de columnario. Y ya vamos viendo que vamos teniendo pues una fórmula más accesible. Entonces lo que ahora nos toca realizar es colocar los caudales en función de los caudales de los aspersores. Entonces copiémonos de esta pequeña formulita, mandémosle acá abajo y lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Listo? Borrémosle esta partecita de aquí y vamos a tener lo siguiente. Así, de esta manera. Entonces, aquí vamos a abrir un paréntesis y vamos a ver qué caudal está pasando desde 0 a A. Y si analizamos que desde 0 hasta A está pasando ¿cuánto? 8 caudales del aspersor. Y esto debe estar elevado ¿a qué? Al cuadrado. ¿Listo? Entonces, copiémonos esta partecita de aquí. Y ahora verifiquemos el caudal que está pasando por la tubería AB. Y vemos que está pasando 4 caudales de A. ¿Estamos? Nuevamente, copiemos y peguemos aquí. Pero antes de modificarle, igualmente démosle un color azul. Y vamos viendo qué caudal está pasando por BA5. De BA5 está pasando 4 caudales de A. De 5 hasta 6, ¿qué caudal está pasando? Pues está pasando 3 caudales de A. De 6 a 7, 2 caudales de A. Y finalmente desde 7 a 8 estaría pasando un caudal del aspersor. Claro, cada uno de estos términos elevados al cuadrado. Y obtenemos esta formulita general. ¿Listo? Que claro, recordar que esta formulita general va a estar en función del caudal del aspersor. Entonces, involucremos estos términos elevados al cuadrado y obtengamos una ecuación general. ¿Listo? Entonces, copiémosle aquí y vamos a obtener lo siguiente. En este caso, 8 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, vamos a obtener 80 caudales del aspersor elevado al cuadrado. Y en este caso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. 30 caudales del aspersor elevado al cuadrado. ¿Listo? Recordar que pues el caudal en este caso, recuerden que estaría elevado al cuadrado y en este caso igualmente estaría elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, pues ya estaríamos teniendo una ecuación mucho más fácil de ir controlando, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. Entonces, para ello, lo que vamos a ir analizando es calcular el costo de la instalación por medio de la siguiente ecuación. Entonces, hagamos esto. Vamos copiando este grafiquito.
agrupar y vamos a pegarle en esta partecita de acá. ¿Sí? Y también esta formulita que me va a servir para encontrar el costo económico de nuestra instalación. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros lo que debemos hacer es calcular el costo más económico para conocer qué diámetro de tubería principal vamos a colocar y qué diámetro de tubería secundario vamos a colocar. Entonces, vamos a ingresar un pequeño texto y vamos a decir lo siguiente. Para calcular el costo, se analizará por medio de la siguiente ecuación. ¿Estamos? Y anotemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación dice que el costo de tubería claro, en dólares va a ser igual ¿a qué? A la longitud del tramo principal por el costo de la tubería principal, es decir, por el costo del diámetro de la tubería principal, más, copiamos esta partecita, y vamos a tener que la longitud del tramo secundario por el costo del tramo secundario. Esto lo vamos a dividir para 100 porque si ustedes se fijaron en el enunciado del ejercicio, pues nosotros teníamos el costo de los diámetros de las tuberías en centavos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro proceso? ¿Sí? El proceso va a ser el siguiente. Primero, vamos a ingresar nuestra longitud de los tramos. ¿Sí? Si nosotros analizamos el tramo principal, ¿qué longitud tiene el tramo principal? Vamos a tener 25 de 0 hasta A, más 25 desde A hasta B, que esto sería 50. ¿Sí? Y la longitud del tramo secundario, vamos a analizar cuánto sería. Vamos a analizar desde el tramo B hasta 8. Sería 25, 50, 75, 100. Pero deberíamos sumarle 100 más de este tramo desde 0 hasta 4. Entonces la longitud total del tramo secundario sería de 200. ¿Estamos? Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Procedimiento de selección de diámetros. Procedimiento selección de diámetros. ¿Listo? Vamos a dar un pequeño procedimiento. Este pequeño procedimiento dice lo siguiente. Vamos a ver si nos alcanza aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. Quitémosle la negrilla y tenemos eliminar los diámetros que producen pérdidas superiores a los 3 metros de columna de agua.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Recuerden que nuestra fórmula general era esta de aquí. Era esta. ¿Sí? Y nosotros, en función de esta fórmula de aquí, vamos a tener que encontrar los diámetros del tramo principal y del diámetro secundario. Es decir, yo tengo esta condición. ¿Listo? Nuestro segundo punto va a ser seleccionar el diámetro de la tubería principal y calcular el diámetro de la tubería secundaria. ¿Sí? Y finalmente, evaluar los costos de instalación. ¿Listo? Evaluar los costos de instalación. ¿Estamos? Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Copiémonos igualmente esta de aquí. Bueno, copiémosle esto de aquí. Recuerden que aquí era 1, 2 y 3. Y copiémonos esta ecuación para ir viendo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Y esto quiero que verifiquen cada uno de ustedes en sus casas. Si nosotros damos un diámetro de 46,4 milímetros, se obtiene una pérdida de 3,07 metros de columna de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros reemplazamos este diámetro en nuestra fórmula, vamos a obtener ya unas pérdidas de 3,07 metros de columna de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues debo ir cambiando de diámetro para obtener pérdidas menores a los 3 metros de columna de agua que hemos comentado. ¿Listo? Para ello, pues nos vamos a copiar nuestra tablita de los diámetros y vamos a ir haciendo un proceso de iteración. ¿Listo? Peguémonos aquí y vamos a hacer un proceso de iteración. ¿Listo? Para ir calculando lo que es los diámetros de la tubería principal, los diámetros de la tubería secundaria, además de los costos que hemos dicho que lo vamos a calcular por medio de esta formulita de aquí. Por esta formulita de aquí. ¿Listo? Ahí estamos. Entonces, para ello, pues, hemos decidido poner una pequeña tabla donde se obtengan todos los resultados, pues que claro, cada uno de ustedes pues puede ir verificando las respuestas. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar, eso sí, colocar nuestros resultados en una pequeña tabla. Para ello, vamos a insertar una tabla 2, 4, 6, 7, 7 por 5. ¿Listo? Eso intentemos, pues, centrarlo. Y aquí vamos a colocar tabla de resultados. ¿Estamos? Vamos a ver. Lo primero es que vamos a tener que colocar es el diámetro tubería principal. ¿Listo? El momento en que yo coloco el diámetro de mi tubería principal, ya puedo adquirir
las pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas. ¿Desde qué tramo a qué tramo? Desde el tramo 0 hasta el tramo B, porque es el mismo diámetro principal. Entonces, coloquemos pérdidas, claro, en metros de columna de agua, del tramo OB. ¿Estamos? Y pues verificamos qué pérdidas nos genera. ¿Listo? Si nos generan pérdidas mayores a los 3 metros de columna de agua, ya no me hace falta calcular el diámetro secundario. Sin embargo, si obtengo pérdidas menores a los 3 metros, ahí sí podría ya calcular el diámetro de la tubería secundaria. ¿Listo? Entonces vamos a colocar diámetro, en este caso, de la tubería secundaria. Recordar esto, que el momento en que yo coloco mi diámetro de la tubería principal, yo ya lo estoy colocando en un diámetro nominal que me están dando en la tabla. Sin embargo, el momento en que ya despejo el diámetro de la tubería secundaria, este diámetro de la tubería secundaria deberíamos normalizarlo. Entonces deberíamos colocar aquí diámetro de la tubería secundaria normalizado. Con ese diámetro voy a ir a la ferretería y voy a poder comprar. Pérdidas, la siguiente casilla, en metros de columna de agua, del tramo, en este caso, desde B hasta 8, costos en dólares, y podemos encontrar las presiones en el nudo crítico número 8. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos anotando. Déjenme verificar esto de aquí, un poquito más pequeño, 3,2. Este de aquí también hagámosle un poco más pequeño y tendríamos. Entonces vamos a comenzar el proceso de iteración. ¿Qué es lo que pasaría si yo coloco un diámetro de la tubería de principal de 36,6? De 36,4 milímetros. ¿Qué es lo que pasaría? Hemos dicho que al involucrar el diámetro de 36,4 y al reemplazar el caudal del aspersor aquí, vamos a obtener una pérdida de 10,344. ¿Listo? Ahora la pregunta del millón sería, ¿voy a calcular el diámetro de la tubería secundaria? Pues no. ¿Por qué? Porque ya estoy sobrepasando los 3 metros de columna de agua que debería garantizar. Entonces, esta solución no es válida. ¿Listo? No es válida. ¿Sí? Esta solución no es válida. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para disminuir las pérdidas? Aumentar el diámetro de mi tubería principal. Entonces mi segunda opción es 46,4 milímetros. El momento en que igualmente calculamos las pérdidas, hemos visto que nos da 3,07. Y pues igualmente estoy por encima de los 3 metros de columna de agua. Entonces igualmente no me hace falta calcular pues el diámetro secundario. Ahora sí, probemos con el inmediato superior, que es de 59,2 milímetros. Ahora sí, calculemos, ingresemos el caudal del aspersor, multipliquemos por 80, la longitud recuerden que era de 25, el factor de fricción recuerden que tenía un valor de 0,025, 8 un número,
pi cuadrado, gravedad que es de 9,81 y finalmente el diámetro de la tubería principal que es de 59,2 milímetros, que deberíamos ingresarle en metros, nos da unas pérdidas de 0,99. ¿Listo? Y ahí sí, si usted verifica, este valor de rojo estaría dándome ¿qué resultado? 0,99. Lo que voy a tener que hacer a continuación es despejar este diámetro de la tubería secundaria. Recuerden que todos estos valores lo tenemos. 8 un número, F 0,025, la longitud de 25, 30, caudal del aspersor lo tenemos y deberíamos despejar el diámetro de la tubería secundaria, obteniendo un resultado de 41,19. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos ese diámetro normalizado. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Nosotros tendríamos entre este término de aquí. ¿Listo? Entre ese término. La pregunta que yo les haría era, ¿cuál de los dos diámetros seleccionamos? ¿Qué pasa si seleccionamos un diámetro de 36,4? ¿Qué piensan que va a pasar con las pérdidas? Van a aumentar, ¿verdad? Y si aumentan, voy a sobrepasar los 3 metros de columna de agua permisible. Entonces yo no puedo seleccionar el de 33,4. Entonces, el momento en que yo normalizo, debo seleccionar de 46,4 milímetros, ¿verdad? Y una vez que ya tengo seleccionado el diámetro de la tubería secundaria, ahí sí ya puedo encontrar las pérdidas entre el tramo desde B hasta 8, obteniendo un resultado de 1,153. Ahora sí, pues podemos verificar lo siguiente. En el diámetro de la tubería principal hemos puesto de 59,2. ¿Qué costo tenemos? De 1.650. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 50 por 1.650 más 200 multiplicado por el costo de la tubería secundaria. ¿Cuál es el costo de la tubería secundaria? ¿Qué tubería hemos seleccionado? De 46,4. ¿Cuál es el costo? 1.100. Multiplicando y dividiendo para 100, yo voy a obtener un costo de 3.025. Y una vez que tengo las pérdidas de los tramos desde 0 hasta B y de los tramos desde B hasta 8, lo único que voy a tener que hacer es lo siguiente. ¿Con qué energía comenzaba en mi punto 0? Con 28. ¿Cuánto pierdo en el tramo 0B? 0,99. ¿Y cuánto pierdo en el tramo de B a 8? 1,153. Obteniendo un resultado de 25,938 metros de columna de agua. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa va a ser la presión mínima que voy a tener en el aspersor crítico, es decir, de 25,938. ¿Sí? Claro, el enunciado me decía que yo debo seleccionar la solución más económica. Entonces, intentemos agrandando el diámetro de mi tubería principal. ¿Qué les parece si en vez de seleccionar 59,2 seleccionamos 76? Entonces, comencemos la iteración. 76 milímetros, reemplazamos en esta fórmula, nos da una pérdida desde 0 hasta B de 0,377. Verificamos que está por debajo de los 3 metros de columna de agua y despejamos el diámetro de la tubería secundaria, que es de 39,36 milímetros. Como no puedo ir a comprar este diámetro en la ferretería, pues estaría entre estos dos, ¿verdad? ¿Cuál selecciono? Hemos dicho que no puedo seleccionar el de 36,4, necesariamente debo seleccionar el de 46,4 y calculamos las pérdidas que, en este caso, como hemos colocado el mismo diámetro en la tubería secundaria, van a ser las mismas pérdidas, pero el costo ya cambia. ¿Por qué? Porque en el diámetro de la tubería principal ya hemos puesto un diámetro de 70,6 con un costo de 2.200. Realizando los cálculos tenemos un costo de 3.300. Y calculando la presión en el nudo crítico obtenemos de 26,47. Entonces,
Para responder a nuestro enunciado, ¿cuál sería la colocación de los diámetros de nuestra solución más económica? Sería esta de aquí. ¿Listo? Esa sería nuestra solución, con un diámetro de la tubería principal de 59,2 y con un diámetro de la tubería secundaria con 46,4 milímetros. Entonces, para ello, anotemos en nuestro grafiquito. ¿Qué les parece? Entonces, control C. Y control V. Vámonos un poquito más para acá. Hemos dicho que en el tramo principal vamos a colocar un diámetro de 59,2 milímetros. Y en el diámetro, tramo secundario, vamos a colocar 46,4 milímetros. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Ahí. ¿Listo? Entonces hemos respondido a nuestro primer enunciado, que decía obtener la solución más económica. Primero, para garantizar que el aspersor más crítico cumpla con 25 metros de columna de agua. Después nos decía que desde 0 hasta B tenga el mismo diámetro y desde B hasta 8 tenga igualmente el mismo diámetro. Ahora, dice el literal B, obtener la máxima y mínima presión en los aspersores y determinar en cuáles de ellos se presenta. Uno de estos ya lo hemos calculado. ¿Cuál es el nudo más crítico? El número 8. Y en el número 8 nosotros vamos a tener la presión mínima. Y la presión mínima tenemos en el nudo 8 que es de ¿cuánto? De 25,938. Entonces ya podríamos respondernos a esa inquietud. ¿Listo? Entonces ingresemos. Y digamos lo siguiente. La presión mínima existe en el nudo 8, que es nuestro punto crítico. Es decir, aspersor crítico 8, ¿verdad? Y este valor se encuentra calculado en nuestra tabla de resultados. Y su valor es de 25,938 metros de columna de agua. ¿Listo? Ahora lo que nos queda responder es cuál aspersor va a tener la presión máxima. Analicemos en nuestro gráfico, ¿ya? Si hemos dicho que el punto 8 va a ser el aspersor crítico porque tiene la mayor pérdida por longitud de tubería, ¿cuál piensan que va a ser el nudo que va a tener la mayor presión? Yo estaría pensando entre el 1 y el 5, pero y entre el 1 y el 5, el que más cerca a nuestro punto de abastecimiento es el aspersor 1. Entonces, la presión máxima se dará en el aspersor 1. Anotemos. La presión máxima se dará en el aspersor 1. ¿Qué vamos a tener que hacer para encontrar la presión en ese aspersor 1? Pues muy sencillo. Aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 0 hacia el punto número 1. Insertemos pues unas pequeñas imagenitas. Eso. Y vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 0 y el punto número 1. ¿Listo? Entonces apliquemos nuestra ecuación de Bernoulli.
La ecuación de Bernoulli ya la tenemos aquí planteada y analicemos los términos. Pues este de aquí sería presión 0 más velocidad 0 al cuadrado sobre 2 gravedades más z sub 0, en este caso no tenemos bomba, es igual a presión 1, peso específico, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedades, más Z1, más las pérdidas por longitud de tubería, que en este caso vamos a tener entre 0 hasta A, ¿verdad? Y más las pérdidas por longitud de tubería entre A hasta 1. Y pues los accesorios han recomendado que los despreciemos. Y tendría ese resultado de ahí. ¿Listo? Ese resultado de ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos eliminando valores para que se nos haga la fórmula un poco más fácil. La presión en el punto cero, claro que la tenemos, ¿verdad? Las pérdidas por velocidad han dicho que las vamos a despreciar. Recuerden que estamos en una horizontal, las cotas 0. Presión 1 es el que vamos a calcular. Las pérdidas por velocidad hemos dicho que vamos a eliminarlas. Z1 al estar en una planicie se elimina, más las pérdidas por longitud de tubería del tramo 0 hasta A, más las pérdidas por longitud de tubería entre A hasta 1. Vamos anotando nuestros valores y despejando la presión 1 que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos arreglando nuestra ecuación. Tendremos así, ¿verdad? Y tendríamos de esta manera. Presión 0 menos y menos. Ahora sí, vamos ingresando nuestras fórmulas. La presión en el punto 0, recuerden que teníamos que esa presión era igual a 28 metros de columna de agua. Este término, recuerden que era la ecuación de Darcy, 8FL Q desde 0 hasta A al cuadrado pi cuadrado gravedad. En este caso tendríamos el diámetro de la tubería principal a la quinta y menos, notemos esta formulita, menos 8FL, el caudal que estaría yendo desde A hasta 1 al cuadrado, y aquí tendríamos de la tubería secundaria. ¿Listo? Y ahora sí tendríamos nuestra formulita, ¿verdad? Entonces vamos, ahora sí lo único que nos queda es ir reemplazando nuestros valores. Vamos reemplazando nuestros valores. Entonces tendríamos 8F 0,025, la longitud, recuerden que esta longitud sería de 25, caudal, ¿qué pasa con este caudal? ¿Listo? Tendríamos lo siguiente, aquí nos faltó elevarle al cuadrado, ¿sí? Eso, 8 por caudal del aspersor, y nuestro caudal del aspersor era 0,025
0,004. Esto elevado al cuadrado, pi cuadrado, gravedad, en este caso el diámetro de la tubería principal, que es de 0,0592 menos. ¿Qué les parece si para facilitar las cosas copio esta parte de aquí y vamos cambiando los valores? Que sería 0,025, la longitud igualmente que sería de 25. Aquí ya no sería 8, sino sería 4 por caudales del aspersor. Pi cuadrado, gravedad y el diámetro. En este caso ya no sería un tramo principal, sino sería un tramo secundario. 0,464, esto elevado a la quinta, y tendríamos los siguientes resultados. Que la presión en el punto 1 ha sido igual a ¿cuánto? 28 menos 0,73 y menos 0,615. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra presión en el punto número 1, botémosle por aquí, la presión en el punto 1 sobre el peso específico ha sido igual a 26,655 metros de columna de agua. Entonces ahí sí nosotros ya tendríamos calculado los diámetros de los tramos principales, tramos secundarios, la presión en el nudo crítico y la presión máxima en el aspersor número 1. Muchas gracias.